Brevemente, muchachos, le damos gracias nuevamente a todos. Estamos acá nuevamente, ¿verdad? Gozosos de estar en esta posición que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así que con mucha humildad mi corazón lo digo, y mucho gozo también. Diga, todo no está perfecto en mis ojos. Todo no está perfecto en mis ojos, Pero Dios tiene el control. A veces hay cosas tan sencillas como esa que ministran su alma. Cuando usted se siente así, yo no estoy donde quiero estar, pero Dios tiene el control. Y eso es lo que me satisface. ¿Tú sabes por qué? Porque acuérdense eso, por una palabra sabemos, por la fe sabemos que por una palabra Dios creó todo lo que existe de lo que no existe. Y es tan importante que a veces se nos olvida eso y soltamos un disparate. El poder de la vida y la muerte está en el reino, y quien la ama disfrutará de ella. Entonces, nada, ese no es el tema, amiga, ese no es el tema de hoy. Bueno, esta noche le damos gracias a toda la audiencia que está en las redes sociales. Mi nombre es Amaury, soy un siervo del Señor a su servicio, líder de alabanza, y hoy me corresponde continuar una clase que estamos dando sobre los dones del Espíritu Santo. Le doy gracias primero que todo a Dios, a mis pastores Junior y Carmen Rodríguez por esta oportunidad que nos han dado de compartir esta palabra, y también auguro que acá muchas personas pasarán de la misma manera, así que no te asombres, te creas menos que nadie, ¿ok? Dios nos ha dado un don único y especial a cada uno de nosotros para edificación de la iglesia. Entonces, vamos a hacer una breve recapitulación rapidito de estamos dando, diga, los dones del Espíritu Santo. Como dice ahí, estamos en la primera columna, que son los dones de poder, ¿verdad? Ya revisamos el don de fe, ¿correcto? Sí, estamos en la clase sobre los dones de poder, ¿ok? Y se basa en la escritura que está en 1 Corintios 12, del 9 al 10, donde dice, esta porción dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Diga, ese es el fundamento de la clase del don de poder que vamos a dar hoy. 1 Corintios 12, 9 y 10, ¿ok? Tenemos que saber. Recuerden que esta vez quiero que entiendan, para que no se asusten cuando salgan allá afuera y vayan a otras iglesias, de otras denominaciones, de otras clases, escuelas teológicas. Recuerden que actualmente esto ha creado mucha división, y quiero que entiendan lo que nosotros creemos como iglesia, con visión. O sea, la visión que le dio a nuestro pastor, y obviamente que la ha transmitido a la iglesia, y a aquellos que se unen, se alinean a esa visión mediante la palabra de Dios, pues entonces vamos a entender. Recuerden que hay dos corrientes fundamentales en cuanto a estos dones. Hay algunos que dicen que eso es solamente para la era apostólica, para los apóstoles y el tiempo de Jesús, porque anduvieron con Jesús, más otras cosas que argumentan y dicen que ya esos dones cesaron, que eso no es para esta época. ¿Ves? O sea, yo quiero alertarles, hay dos escuelas teológicas, ¿ok? Ellos dicen, hay otros que son los cesacionistas, esos son los cesacionistas, y nosotros somos los continuistas, o sea que nosotros creemos que todavía continúa hasta que Cristo venga. Amén. En ningún lugar, honestamente, a mí me ha convencido más esta parte, a pesar que una de las causas que ha suscitado a que las personas dejen de creer un poco a partir de estas clases teológicas que han dado muchos hombres, tremendos teólogos, y mi mayor respeto para ellos por todos sus estudios y todas sus cosas, pero la mayoría de estas cosas se han suscitado por el abuso y el mal uso de estas cosas. O sea, a veces hay que tener mucho discernimiento porque acudimos a la emoción, y eso tenemos experiencia con eso. Entonces, solamente saber manejar esas cosas. Diga, cesacionistas y continuistas. La iglesia de la Padre creemos en los dones de poder.
Creemos que Dios sana, creemos que Dios hace milagros, creemos en el don de profecía, creemos en la palabra de sabiduría y todo lo que vamos a expresar, pero vamos a retornar. Solamente quería retomar eso brevemente. Entonces, estudiamos el don de fe. La fe puede ser la fe salvadora, la fe general, la medida de la fe, la fe como fruto del Espíritu Santo y, obviamente, el don de fe. Hay personas que Dios le da un don de fe para creer mucho más allá cuando nadie cree. Eso lo dimos. Tiene algo sobrenatural. También dimos, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de la importancia, a opinión de muchos, y creo que la mía también, que es el don más importante de todos los dones, pues el don de fe. Nuestra fe se basa en Jesucristo y en lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Por tanto, por fe somos salvos y por fe creemos todas estas cosas. Estudiamos que los propósitos del don de fe, ¿verdad?, son para protección en momentos de peligro, para recibir sustento sobrenatural, para impartir disciplina espiritual y ganar batallas de forma sobrenatural, ¿verdad? También se utiliza la fe para resucitar muertos, para liberar a espíritus inmundos, para suplir necesidades financieras. ¿Ok? Los propósitos. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que reflejan que un creyente tiene el don de fe? ¿Ok? Primero, una gran habilidad para creer la palabra de Dios y sus promesas. Acuérdense que está el don de cuando nosotros somos salvos por fe, ¿verdad? Según Efesios 2:8. La fe general o la medida de fe, según Romanos 12:3. El fruto, obviamente, que todos conocemos de la fe: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, en Gálatas 5:22. Y obviamente está el don de fe. Diga, el don de fe no es como la fe general que todos tenemos. Ese Dios les es dada por el Espíritu a quien Dios entiende, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que aprender a identificar estas cosas, porque lo más importante de esta clase no es que tenga el conocimiento teológico o el conocimiento intelectual, sino cuando usted escuche algo de aquí, se identifique en su corazón, haga así. Ahí es una señal buena. Es un pequeño chip. Hay una señal de que cuando se está hablando algo y dice, oh, ¿y por qué no oramos? ¿Y por qué no vamos? ¿Y por qué no hacemos? Hay un don de fe. Cuando nadie dice, hey, pero mira, si ya llevo 4 días muerto. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí, honestamente. O sea, mucho cuidado con la emoción, pero además, recuerden que cuando ha habido grandes hombres de Dios, que cuando Dios le dice, ve y ora, y la gente se muere, y pero Señor, tú mandaste orar, porque te está probando a ver si le crees. Porque las obras nuestras se prueban con fuego. Amén. Que van a pasar por el fuego. Para poder probarte, si tú no quieres quebrarte de tiempo, no quieres forjarte bien, y en el medio del camino, ante la menor tempestad te quiebra, te deshace, pues entonces hay un problema. Por eso Dios tiene que pasar por el fuego, para forjar nuestro carácter, nuestra confianza en Dios. Es la única manera. ¿Por qué te hacen las pruebas finales cada vez que tú vas a pasar de grado? Te hacen un examen final y no es fácil, como me digo a veces. Esa es la prueba. Es una analogía perfecta. Donde quiera, los trabajos, cuando estás en trials, cuando tienes 3 meses y tú ves que no estás dando el pie con bola, decir, mi madre. Y ahí donde, Señor, si tú me pusiste aquí, tú me vas a dar la gracia, y así lo hace. El enemigo te pone miedo, el enemigo te pone muchas cosas, pero siempre es bueno sumergirse, saturarse de la palabra de Dios, porque en ese momento Dios te la va a recordar. Amén. Si tú no haces eso, estás frito. Puedes venir aquí, puedes confiar todo el tiempo, pero si estás de domingo tras domingo como si fueras a ir a un club, te vas a quedar así frío, te vas a quedar desnutrido espiritualmente. Y es lo mismo. Si tú no lees, si tú no escuchas la palabra, si tú no haces devocionales, si no tenemos un momento de intimidad con Dios, that's what's going to happen. Y no es que eso, es que el día de lluvia va a venir. La lluvia va a venir siempre. Siempre va a venir la lluvia. El día malo va a venir. Siempre, constantemente. Entonces, recuerden también que los dones, vamos a dar la definición,
cualquier habilidad que es empoderada por el Espíritu Santo para ser usada en cualquier área del ministerio o la iglesia, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con esta parte de los dones de poder y vamos a un don. ¿Perdón? Que no sé. Tenemos estaba haciendo déjenme ponerme de tu cuerpo. Ok, pues como les decía, tenemos acá en la pantalla, tenemos los dones de poder, de fe, sanidades y milagros, y hoy vamos a continuar con los dones, digan, de sanidad. De sanidad. ¿Cuántos desean tener un don de sanidad? ¿Cuántos lo desean? Recuerden que esto no es para estar showing off, posing about it, no es para estar alardeando eso, esto es para darle la gloria a Dios. Diga, todo lo que hacemos es para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y siempre tenemos que bajarnos de cualquier nubecita que nos pueda provocar el orgullo natural que tiene el ser humano, ¿verdad? Siempre es bueno. Si no lo hacemos así, Dios, créeme que Dios se va a encargar. Entonces, diga, don de sanidades. Bueno, ¿qué es el don de sanidades? El don de sanidades es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da la habilidad a un creyente de ser un intermediario humano para que el poder sobrenatural de Dios sane toda clase de dolencia, ya sea orgánica, nerviosa o mental. Yo sé que parece una definición médica, ¿no? Pero lo dijo tan rápido. ¿Verdad? Entonces, voy a repetir al pasito. El don de sanidad, diga, es la manifestación ¿qué? Sobrenatural. Sobrenatural del Espíritu. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Es del hombre? No. ¿Es del pastor? ¿Es del papa? ¿Es de Mauri? No, es del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Quiero oírlo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. El Espíritu Santo que le da la habilidad a un creyente de ser un intermediario humano. Somos vasijas, somos intermediarios, somos puentes, somos mensajeros, como usted lo quiera decir, para que el poder sobrenatural de Dios sane toda clase de dolencia, ya sea orgánica, nerviosa y mental. Y es muy importante que prestes atención porque quizás tienes cierta timidez y a veces Dios te mueve. Hay ciertas cosas que identifican y que nadie mejor que Jesús no lo demostró en su ministerio. Cuando Él iba caminando, Él mostró algunas cosas que hoy vamos a hablar de eso, para que tú entiendas, a ver si será ese milón. Y yo quiero que tú vengas acá expectando, bueno, el de fe quizás no sea, bueno, pero miren cuántos dones hay. Y créeme que Dios te puso aquí con un motivo. No importa que tu papá o tu mamá te hayan dicho que tú eres un burro o una burra, o que no sirva, que nunca vas a hacer nada. Ok, es una antipalabra. Pero Dios te dice todo lo contrario. Entonces, es bueno que en la medida que estemos dando las clases, no solamente tomes las notas mentalmente, sino que las vayas guardando en tu corazón. Y cuando el corazoncito haga pum, pum, que haga que como que quiera latir más fuerte, es porque Dios te está hablando. Es porque Dios te está preparando. Y si tú sientes en tu corazón, háblale al Espíritu Santo. Dile, Señor, háblame. Y si el Espíritu Santo te dice, Anili, te puedes acercar al pastor, te puedes acercar a Lili, tú sabes que percibí fuertemente en mi espíritu, que es en mi espíritu, no es la emoción. Nosotros tenemos emoción. A lo mejor el espíritu te toca y te revuelca, lo que sea, ¿ok? Porque es una forma de manifestarse. Tenemos lágrimas, tenemos risa, todo eso está perfecto. Pero recuerden, hay que aprender a identificar la emoción de lo que es la percepción del espíritu, percibir el espíritu. A veces viene mezclado, porque obviamente cuando te toca el espíritu, tú cantas, tú bailas, tú lloras, tú gritas, ¿me entiendes? Porque esa es la emoción para comunicarnos con Dios. Entonces, Dios nos da esa habilidad, le ha dado esa habilidad al ser humano, ¿verdad? Por eso Jesús decía, Dios mío, tú escondiste esto de los sabios y entendidos y se lo revelaste a los niños espirituales que andaban con Él. ¿Quiénes eran? Eran pecadores, eran gente
de barrio, era el pagano, era el cobrador de impuestos. Eran personas inútiles para la sociedad, eran personas viles, eran personas incapaces, eran personas no merecedoras según la vista de los religiosos de la época y de las personas de la época. Por eso Dios lo hizo así. Por eso Él no nació en un castillo, en un palacio, nació en un pesebre y no había ni dónde ponerlo. Nació en el bebedero, en el comedero de los animales. El dueño del universo. ¿Qué otra religión, qué otra cosmovisión, qué otra filosofía llega a ese grado tan sublime donde el Dios del universo es capaz de venir y tomar esta forma de naturaleza caída, ¿verdad? Esta forma del hombre y venir a morar junto a nosotros para, entre otras cosas, dejarnos al final todos estos dones? Santo Dios. Para darnos las arras del Espíritu. O sea, no, tú no estás huérfano. Por eso no los dejaré huérfanos, sino les mandaré el Espíritu, le pediré al Padre y Él tomará de mí. No es el Padre. O sea, en otras palabras te está diciendo, no se preocupen, que yo no quiero inteligente, porque yo como persona no puedo estar en todos ustedes, pero el Espíritu Santo sí. En mi forma física, no porque le fuera imposible, no sé cómo lo iba a hacer. Entonces, gracias a Dios por el Espíritu Santo. La fuerza más poderosa del mundo. No hay otra. Ni el alma más grande del mundo puede destruir lo que el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, recuerden eso, hermanos. Quiero que entiendan eso de verdad. Grábese esto. Esto no es para su intelecto. Esto es para que usted atrape esa palabra y diga: ¿cómo voy yo a empoderarme y ayudar a mi iglesia a edificar? ¿Ok? Y siempre déjese llevar. Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, pero usted necesita guía. Eliseo no partió, Eliseo esperó que él fuera, que Elías se fuera, que ascendiera, para entonces coger el manto. Y así, hay muchas personas por ahí que por no estar en rebeldía, lo que hacen es crear discípulos iguales de rebeldes, y crean personas, y vacían la iglesia, y dividen matrimonio, y hacen barbaridades, porque no se someten. Porque no se someten, no quieren someterse. Se olvidan de la palabra en el capítulo 13 de Hebreo, donde dice: someterse a vuestros pastores. ¿Me entiende? Entonces ese versículo ni se lo menciona. Renueve, eso es harina de otro costal. Entonces, diga un ejemplo de cómo opera. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 8. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8, los versículos del 1 al 4. Yo lo voy a leer del mismo texto que tengo. Si hay algo que me falta o algo, déjame saber para ir adelantando más. Dice: cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso. Y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Diga: al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O sea, Mateo 8, 1 al 4, ¿verdad? Obviamente aquí está hablando de una lepra física, y algo que yo entendí hace mucho tiempo cuando vi a grandes hombres de Dios, específicamente al pastor Máximo Mata. Él dijo algo muy importante: cuando tú te mueves en el Antiguo Testamento, todo es físico, son guerras físicas, son personas físicas, o sea, obviamente personas, son personas de carne y hueso, para decirlo así. Actualmente son moveres espirituales. ¿Me entiende? Por ejemplo, en este tiempo también se hablaba de la lepra física, pero muchas veces sabemos que esa lepra se ha comparado con el pecado que tenemos. Esa lepra es como una enfermedad que nos hace enemigos de Dios. Y entonces la única manera
que Dios puede sanarnos a través del perdón de nuestro pecado y la confesión, ¿ok? De nuestro pecado y el perdón y el arrepentimiento y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero el problema es que Jesús no solamente nos dio el perdón y ya, nos dio dones. El Espíritu Santo, mandó el Espíritu Santo que Él nos guiará a toda verdad. Cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre usted y yo le daré poder y le serán testigos en todas las naciones. Amén. ¿Entiendes? Igual que cuando sopló de su Espíritu, cuando Él resucitó y estaban los discípulos, recuérdense que entró como si fuera Superman, son unos copiones, o ese fue Jesús el primero que lo hizo. Y entró, estaban ellos encerrados huyendo de los fariseos, de los judíos, porque querían matarlo. Pues están diciendo que ese líder loco que yo tenía, ese loco maniático, que no sé qué, que lo tenía, y entonces él entró, estaba la puerta cerrada, y él entró, y ¿qué fue lo primero que dijo? Shalom. Y la segunda, Shalom. Dice, tranquilo muchachos, me imagino cuando ese hombre dijo Shalom, es como si hubiese descendido una paz celestial ahí mismo. Y todo el mundo dice, ¿is this the guy? Really? Is he you? Y dice, ven. Dijo, tócame. Y entonces fue ahí una de las partes cuando él sopla el Espíritu Santo, pero después tienen que esperar en el capítulo de Hechos, ¿recuerdan? Cuando están todos juntos, cuando llega Pentecostés y ahí se armó lo que se armó. Entonces, diga, ¿cuáles son los propósitos del don de sanidad? ¿Cuáles son los propósitos del don de sanidad? Gracias por preguntarme. Diga, el primero es liberar los enfermos y destruir las obras del enemigo. ¿Cuánto se siente cuando dicen eso? A ver, yo veo a mi hermano que quiere saltarme, y a Raquel, y a Graciela. Dice, los propósitos del don de sanidad, diga, liberar a los enfermos y destruir las obras del enemigo. Mire, cuando yo camino por los hospitales, yo voy orando. Yo no me quiero meter ahí para no, pero el día que el Espíritu Santo sienta la convicción, me voy a meter y voy a orar. Cuando yo voy y veo a esos enfermos, a mí me da como rabia. Porque, ¿lo entiendo? Muy importante, Dios no siempre va a sanar, no quiero adelantarme. Usted va a orar, pero la voluntad de Dios es lo que va a prevalecer. Usted va a orar. Hay situaciones que Dios necesita restaurar, hacer un milagro sobrenatural para llamar la atención del no creyente y para traer una familia entera, por ejemplo, a los pies de Cristo. Diga, liberar a los enfermos. Liberar a los enfermos y destruir las obras del enemigo. No poner sanar a los enfermos. Y destruir las obras del enemigo. Quiero que me lea Hechos 10:38. Amén. Otra persona, no hay micrófono por ahí. Otra persona, por favor, vaya buscándome Aniris, Hechos 4, del 28 al 30. Amén. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dice? ¿Por qué qué? Dios está con usted. Pregúntale. Rafael, ¿Dios está contigo? Graciela, ¿Dios está contigo? Pregúntale a tu hermano, ¿Dios está contigo, Dios está contigo. Señor. Porque Dios estaba con él. Ahí la clave de todo. O sea que no es por nuestra propia fuerza. No es por nuestra propia fuerza. Diga, no es por mi fuerza. No es con carro. No es con armas. Sino con su Santo Espíritu. Ahora, diga, otro de los propósitos del don de sanidades es confirmar el mensaje del Evangelio. Diga, confirmar el mensaje del Evangelio. Alguien que me lea Hechos 4, de 28 a 30. Amén. Tengo una palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Amén. Aleluya. Hasta 30. 30.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora, yo quiero que todos vamos a leer el versículo 30 todos juntos. ¿Están listos? ¿Están listos? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu santo Hijo Jesús. ¿Ok? Are we here tonight? Estamos aquí. Denle un aplauso al Señor, mire, esa niña está despierta. Gloria a Dios. Escúchame. Don't underestimate what God can do through you. Never. If you feel the urge to pray for somebody, you're not here just because your mom allowed you to be here. You're here because there's a purpose for you to listen to this. Because God is raising up a generation of youth, of courageous youth people that is going to believe Him. And you're going to lay your hands on the sick and He's going to be healed. Alright? And you're going to see somebody's father or mother going to say, can I pray for you, ma'am, sir? They say, can I pray for you? In the name of Jesus, be healed. Do not doubt. Amén. Amén. Entonces, esto me gusta mucho. Yo me acuerdo de esto para la primera clase. Esto nunca se me olvida. Cuando lo dimos allá en casa del pastor. Creo que fue en casa del pastor o en el hotel. ¿Ustedes se acuerdan? Holiday. Dice, las sanidades son el marketing, el anuncio publicitario de Dios. Para que lo veamos en lenguaje actual, ¿no? Diga, las sanidades son el anuncio publicitario de Dios. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántos? Yo he visto jóvenes que han entrado a los Walmart. Ustedes lo han visto por ahí, no recuerdo cómo se llama, Matt something. Yo lo he visto. Y el muchacho va y da testimonios tremendos y salen a la calle y en un Walmart y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dice, vas a ver una señora con una blusa roja, pray for her. Y la señora iba en los carritos estos eléctricos y ahí mismo el Señor le habla y la señora oró y se fue, ¿no? Y a él lo critican. You're a hoax, you're this, you're that, you're fake, you're a fraud, it's God is real, God is real. No sé, todo ese medio latino, medio chicano, no sé qué es lo que es. I'm telling you, God is real, God is real. Y es tremendo ver a esos jóvenes con ese fuego, ¿no? Es tremendo. Y entonces, diga, confirmar el mensaje del Evangelio son anuncios publicitarios de Dios. Y mucho más importante que todo, el don de sanidades es para darle la gloria a Dios. Ahora el Señor me recuerda cuando estaba este hombre que era ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Era Bartimeo. Cuando los fariseos están persiguiendo, pero dime quién te cuidó, pero dime, ¿quién fue? Y digo, yo no sé, yo lo que sí sé que yo era ciego y ahora veo. Esto sí, te voy a hablar bien cuando digan, esto sí está bueno ahora, que ustedes que dicen que saben, no conocen a ese hombre. Dice, lo que más me gracia todavía dice, ¿y por qué? Ustedes quieren hacer su discípulo. Dice, mira, yo que le cayó una sombrerazo, no sé qué. Ustedes también quieren ser sus discípulos. Mira, cada vez que yo escucho eso, yo me río bastante. Porque imagínate que él está como rechazando a Jesús y este hombre, y él dice, bueno, yo no sé, así que ustedes dicen que saben el otro, dice, porque Dios no oye a pecadores. No, como dice, no es verdad. ¿Verdad que sí? ¿No? Si fuera a decir, ¿verdad que sí que yo no soy pecador? Y entonces esta parte es tremenda cuando ciegos eran capaces de reconocer al Hijo de Dios. El demoniado le decía, acá viene. Los niños iban a él. Sin embargo, los fariseos, con ese espíritu fariseo demoniado, no lo rechazaron. Y es tremendo, ¿no? Y entonces, el don de sanidad es para darle la gloria a Dios. Entonces, cuando recuerdo a los discípulos, decían, Señor, o maestro, no recuerdo cómo fue que le dijeron, ¿y quién pecó? ¿Se acuerdan de eso? ¿Pecó él o los padres? ¿Qué dijo eso? ¿Ustedes se acuerdan? Amén.
Ni él pecó, ni sus padres pecaron, sino para que Dios sea glorificado. Mire, todo lo que nosotros vamos a hacer. A mí me gustó algo que dijo el hermano Pablo Rosales, que él lo escuchó de otras personas que no están en grandes iglesias, que no están en la publicidad, que no tienen ni Facebook quizás, ¿me entienden? No que sean mejores o peores, no me vayan a malentender, pero que tienen una vida y ellos oraban así mientras escuchaban esto, para que tú veas la multiforme gracia de Dios, y como Dios nos enseña, de un niño nos puede enseñar. Por eso tenemos que estar abiertos, que si un niño viene a predicar aquí, adelante su libreta, no lo subestimos. Amén. Y entonces decía, Señor, ¿te gusta lo que voy a hacer? O sea, parece una oración un poco muy simple, porque no tiene el versículo tal, capítulo tal, no sé qué cosa tal, ¿no? Y es algo tan sencillo, porque Dios es más sencillo de lo que nosotros creemos. Lo complicamos con oraciones más largas que nadie, le metemos homilética, ¿cómo se llama otro? Hermenéutica. Y le metemos por ahí el copón divino, como decíamos en Cuba. Y no, Dios es más sencillo que eso. Diga, Dios es sencillo. Dios es simple. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque a veces queremos para poner un paradigma, queremos pragmatizar a Dios, queremos ser algo esotérico. Ay, Señor, ¿tú crees que yo tenga que ir? Yo sé que el pastor hablaba de ¿tú crees que yo tenga que irme y estar allí a las 10 de la mañana en la iglesia, Señor? Padre, ¿tú estás seguro? Señor, yo voy a orar 40 días, porque yo creo que tengo que estar a las 10:30. Señor, yo no sé, eso está muy temprano, Señor. No sé. O sea, oh Señor, yo voy a orar por 40 días para que tú me confirmes que yo tengo que estar en esa iglesia, o que es servidor. Y entonces ya el pastor ha hablado contigo, ya el pastor, que es la persona que Dios le da la visión que nosotros no tenemos. Bendito Dios. Amén. Así es. Aquí, El pastor de cada iglesia, no son hombres perfectos, Amén. pero tienen el Espíritu de Dios y tienen la autoridad, la insoucia de Dios. Así es. ¿No entiende? La autoridad, la asignación de Dios, el llamado de Dios. Por lo tanto, Dios lo va a ungir para poder identificar, para poder sanar, para poder guiar, para poder alar la oreja de manera con gracia, con misericordia. A veces yo creo que mi pastor tiene más misericordia que nadie, porque yo quisiera coger como una regla así a nosotros los reincidentes, a nosotros, y darnos un tablazo de vez en cuando. Pero bueno, para eso está la pastor, para balancear. Dele gloria a Dios. Y entonces mira, ¿cómo puede un creyente ministrar el don de sanidad a los enfermos? ¿Cuántos quieren saber? Amén. ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren ir a los hospitales? ¿Cuántos quieren? Ay, Dios mío, ¿cuántos quieren que un vecino y la familia completa de un vecino se convierta? Porque usted vaya donde está su madre moribunda, su hijo moribundo, un hombre o una mujer dañado con un corazón duro, con un corazón rebelde ante Dios, con un corazón, y que Dios va a utilizarte a ti, a mí, y para que vayas a ese hospital y diga, hermano, usted me permite, le pide dirección a Dios durante todo el momento, porque el ateo es ateo hasta que el avión se está cayendo, ¿ok? Y las feministas son feministas hasta que se casen, y hay otras que no van a hacer, pero esa es la historia. Esa es la, no sé, en el momento cuando nos duele el callo el pie, ahí miren, como yo le decía a la gente, si tu padre está enfermo, si tu madre está enferma, si tu hijo está enfermo y te dice, hay una pastilla que está en la reconchinchina, el pasaje vale $10,000, no sé qué, pero es lo único que va a salvar a tu mamá. ¿Tú no vas a ir o no vas a ir? Sí, Claro que voy a ir, yo no se me voy a endeudar, voy a saltar un banco, no lo hago. Y entonces, pero yo voy a ir, digo, pero si es más sencillo que eso, vamos a hacer una oración. Entonces, yo te estoy dando esa medicina, yo te estoy dando esa posibilidad. Yo conozco un Dios que nos dio, y usted está dando la clase hoy para eso. Y tiene el mejor ejemplo del mundo, que es Jesucristo. Y él anduvo. Y si Dios está con usted, y si Dios reparte esos dones, y si Dios, tú tienes ese don, es muy importante que seas guiado por el Espíritu, no vaya por la emoción. ¿Entiendes? Pero hay que practicarlo. El don hay que practicarlo. No se sana uno, se sana uno, por la tercera ya empieza. Y después resucitan muertos. Porque eso es como un músculo que tú vas practicando. Olvídese de su reputación, porque van a hablar más de ti. Te van a decir payaso, te van a decir payasa. Te van a decir, ay, pues sí, como un tal no se quitaba eso. No me lo han dicho.
Pero si tú estás muy preocupado, preocupada por tu reputación, this is not for you. Porque Jesucristo no tomó en cuenta ser Dios para venir a humillarse y tomar forma de siervo, dice la Biblia, de siervo. No consideró ser Dios, ser la imagen de Dios perfecta. Entonces, si tú tienes esa, esto no es para ti. O quizás es para ti, pero tienes que eliminar eso, para no eliminarte completamente. No va a decir que fue mencionado por ti. Mamá me dijo que eso no era para mí. Entonces el pastor me va a dar la oreja. Entonces, por medio, diga, ¿cómo ministrar sanidad? Diga, por medio de la imposición de manos. Búsqueme a Lucas, lo voy a leer yo 4:40 por tiempo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Quién lo hacía? Jesús. ¿Qué nos dejó Jesús? El Espíritu Santo. ¿Cómo nos imparte el Espíritu Santo? ¿Cómo reparte los dones? El don de sanidad como un don de poder que estamos estudiando hoy. Y eso no es para Jesús, eso no es para los apóstoles, eso es para hoy también. Nosotros hemos visto esas personas que no creen, quizás Dios un día, en su eterna misericordia, y quizás no para avergonzarlos, sino para demostrarles que hoy todavía es posible la sanidad. ¿Okay? Por medio, la otra forma de ministrar el don de sanidades, por medio de la palabra hablada. Diga, imposición de manos, la primera. Palabra hablada. Entonces, Mateo 8:8 dice, respondió el centurión diciendo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Escúchame esto. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Usted cree? Aleluya. Hace falta donde fe, ¿verdad? Para poder ministrar esa palabra. Entonces es lo que yo digo a mi hermano. Agarra el teléfono. Si no eres tú. Dios está donde quiera. Dios tiene poder ilimitado, geográficamente y donde quiera, físicamente y sobrenaturalmente. Dios tiene poder ilimitado. Por lo tanto, por eso es que usted ora de aquí. Ni siquiera tiene que ser por teléfono. Porque usted está enviando la palabra. ¿Entiende? Igual que una persona que está aquí, si es de Cuba, le va a orar. ¡Ay, me llamó! Ya no lo vamos a operar, se le desapareció el kit. El médico dice que no sabe, que parece que los aparatos estaban mal. No, papi, no es eso. No es eso. Estaba bien, pero Dios está mejor todavía porque se lo quitó. Amén. Diga, imposición de manos, palabra hablada, ¿verdad? Ok, recuerden que lo que estamos dando aquí es una clase que el pastor escogió del instituto, obviamente con uno de los hombres que más Dios ha usado aquí, a pesar de todas las cosas que se están hablando, ¿no? Es un hombre que Dios ha usado muchísimo, el pastor Maldonado, lo ha usado con dones de poderes, milagros, y entonces esta es una de las clases de ella. ¿Es la única posición? Claro que no. ¿Es lo que creemos? Sí. Puede ser que mañana el pastor venga y haga un resumen y le añada, le incluya, lo enriquezca. Claro que también. Lo más importante que yo quiero que usted entienda, que la iglesia de la Padre, digan, la iglesia de la Padre, creemos en los dones de poder, en los dones de lengua, creemos en los dones repartidos por el Espíritu. Si usted tiene alguna duda, acérquese al pastor. Amén. Así es. No hay problema. Es que está abierto. Porque tenemos a veces mucha información que nos puede confundir. Entonces, si usted está cojeando y no sabe quién es todavía, o qué piensa, qué cree en esta parte, es muy importante que se asesore de las personas que creen ya, ¿verdad? Como decía este profesor que hizo un PhD, hizo un doctorado en el don de profecía, y él cree, no es así medio loco como nosotros, ¿no? Que somos aprendidos, que somos, quizás, pero él cree en eso. Él cree en la habilidad que Dios le ha dado al hombre de manera sobrenatural para ser un intermediario delante de los hombres. Él cree en eso. Y dice, bueno, yo no tengo argumentos suficientes para decir que mi posición es la correcta, pero tengo argumentos suficientes para que nadie me saque de lo que creo. Amén. Amén. ¿Okay? Y acuérdense que esas son cosas que de ellas no depende la salvación. Así ¿Okay? es. Pero sí pueden depender muchas otras cosas, porque si hay alguien que está oprimido por cadenas de maldición generacionales, y créanme, hombres de Dios
hombres de Dios. Te voy a hacer la historia. John Michael. Yo estaba escuchando la historia que había unos jóvenes que estaban en una casa, en un edificio, y de momento había una muchacha, y dice que ellos creían que estaba endemoniada por las cosas que hacía, ¿no? Por los gestos que estaba haciendo. Se revolcaba y no sé qué, hablaba y miraba y echaba no sé qué. Y llamaron al pastor. Y así mismo, y yo decía, pero ¿qué hago? Abre la Biblia en no sé qué porción. O sea, ¿me entienden? Yo no quiero ridiculizar, Amén, pero así es. a veces las escuelas teológicas limitan el poder de Dios. Así es. Lo limitan, lo encuadernan. Ni nosotros tenemos toda la verdad, ni ellos tienen toda la verdad. Pero tú no puedes decirle que por el abuso y el mal uso de alguna gente vas a empezar a dividir iglesias. Vamos a empezar a demonizar a ciertos grupos porque creen en algo que nosotros hemos visto evidencia aquí. Así es. No sé, solamente me gusta recalcar eso, porque es importante, porque van a haber muchas cosas por ahí en la internet que lo pueden confundir. Pero digan, la iglesia de la Padre, creemos que los dones continúan Amén. hasta que Cristo vuelva. Así es. A ver, para que ustedes digan estas cosas. Así es. ¿Qué más por ahí, iglesia? Ahora bien, ¿cuáles son las evidencias más comunes que reflejan que un creyente tiene el don de sanidad? Atención, recuerden lo que dije al principio. ¿Cuáles son las evidencias más comunes que reflejan? Yo me acuerdo como hoy, el día que di esa clase, que reflejan que un creyente tiene el don de sanidad. La primera, tiene una gran pasión por ver los enfermos ser sanos. Wow. Amén. Escúchenme, pasión por ver los enfermos ser sanos. Ujú. La segunda, sienten una gran compasión por aquellos que están enfermos. Yo me imagino las lágrimas que Jesús se bebió mientras sanaba a las miles de personas. Bendito. Yo me imagino las lágrimas de tantas personas oprimidas por el diablo por tantos años. A menudo, esta es otra, diga pasión, Pasión. compasión. Compasión. A menudo ora por muchas personas enfermas y la mayoría de ellas son sanadas instantáneamente o progresivamente. Wow. Aleluya. Aleluya. Bendito Aquí hay varios locos. ¿Quién se une a la tropa de los Bendito locos? Dios. Amén. Aleluya. Ya saben cómo hacerlo. Imposición de manos o enviar la palabra. Practique eso. Eso es bíblico. Eso es bíblico. La palabra es viva y es eterna. No muere. La número 3, amado. A menudo, ora por personas enfermas y la mayoría son sanadas instantáneamente o progresivamente. La otra, a menudo las personas enfermas se acercan a él para que ore por ella. Atención. Aleluya. A menudo las personas enfermas se acercan a él para que oren por ella. If that happens to you, es que Dios te está hablando. Ujú. Y si tu corazoncito dice, Señor, ¿y por qué yo? Es como cuando tú dices, pero ven acá, ¿y por qué nadie va a visitar a los enfermos? Los pastores que te dicen, nadie va a visitar a los enfermos. Y el esposo no es enfermo. Entonces estoy llamado, hija, ven. Amén. Ujú. Aquí nadie va a visitar a la gente que tiene necesidad. Así es. Aquí nadie va a ayudar a la mudada. Aquí nadie. Entonces estoy llamado. Ujú. No tenga duda de eso. Amén. No tenga duda de eso. No tenga duda de eso. Esas son formas de identificar. Es muy importante esto, que tú te identifiques como lo que estamos hablando aquí. Esto es una clase dinámica, esto es una clase de empoderamiento, esto es una clase de entender, de abrir el entendimiento, iluminar y poder aplicar lo que estamos aprendiendo acá. Esto no es para que te lo lleves a casa, esto es para que te lo lleves allá afuera al mundo. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de las veces del don de sanidad le acompaña, la mayor parte de las veces el don de sanidades acompaña al ministerio del evangelista. Amén. Así es. ¿Ok? El evangelista Dios lo usa mucho. Ujú. Cuando van a esa campaña, ¿usted sabe cuántos hombres de Dios ha utilizado? Dice Ávila, Amén. ¿verdad? ¿Cuántos hombres? No me acuerdo, Benny Hinn. Está este otro de allá de Sudáfrica, Bokham. Ya. Andrés Bisoni también, ese hombre está tremendo. Ese hombre fue a Cuba, digo, ay, yo no estaba ahí. Un mover del Espíritu Santo tremendo. Andrés Bisoni, sí. O sea, y usted dice, ¿será que ellos solamente lo que pueden? ¿Usted cree que Dios puede sacar de aquí varios evangelistas? Amén. Bendito Dios. Ahora, yo quisiera saber la historia de esas personas, honestamente. Yo quisiera entender cómo llegaron ahí.
¿Cómo no se desviaron? Porque Dios recompensa a esas personas. Lo que hacemos en lo oculto, Dios lo saca a la publicidad. a lo Así público. es. Entonces, ¿cuáles son las claves para moverse en el don de sanidades? ¿Cuáles son las ¿Cuáles claves? son las claves para moverse en el don de sanidad? Estamos terminando. Diga, la compasión. La compasión. La compasión. La compasión. La compasión. El otro día yo me quebrantaba con mi esposa en mis sesiones de masaje y de prédica. Yo pongo la música, yo agarro la guitarra después que termino. A esa hora a las 12 y mi amor todavía tiene que tocar la guitarra. Tocar la guitarra, la toco y a ella le gusta. Y yo siempre me acuerdo cuando Saúl estaba, yo sé, cuando Saúl estaba atormentado por ese demonio y venía él con su arpa y el demonio se iba. Yo creo en eso. Yo creo que yo le pedí al pastor, necesito una nueva función, pastor, porque yo cuando comenzaba a rascar la guitarra, todavía estoy crawling, estoy gateando, siempre me dijeron de ese don de sanidad. Y lo he creído. No sé si ustedes recuerdan, la gloria sea para Dios, aquel día de la muchacha que estaba sentada allí. Yo lo cogí no para in a boastful way, no una forma de alardear, pero eso yo lo entendí como un mensaje de parte de Dios, donde ni siquiera había un ambiente tan lindo y ni siquiera abrimos la boca y ya se manifestó algo. Amén, así es. Obviamente el ambiente estaba formado, eso era como el último logo que hacía falta. Y así mismo hay personas aquí que Dios va a utilizar. Diga, la compasión. Dice Mateo 9, 35 al 36. Mateo 9, 35 al 36. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas. Diga, enseñando. Predicando el Evangelio. Diga, predicando. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Bendito Dios. Aleluya. Toda dolencia del pueblo. Diga, enseñaba. Nosotros enseñamos, ¿verdad? Nosotros predicamos el Evangelio, lo predicamos, ¿no? ¿Qué pasa con sanar la enfermedad y la dolencia? ¿Eso se quedó allá? Señor, diga, danos el denuedo, el atrevimiento, la osadía, el coraje para orar por las personas. Dame ese don. O si yo lo tengo, desarrollalo en mí. Hay que practicarlo. Amén. Tienes que pensar, cuando tú empiezas a montar bicicleta, te empiezas a caer y a caer, pero llega un día que sales solo. Cuando empiezas a patear el balón de fútbol, un día te vas a doblar el pie, pero un día vas a echar un gol. Y así sucesivamente. La fe, diga, la otra de las claves para moverse en don de sanidades, diga, la fe. La fe. Esto es la fe, ¿ok? No impongan las manos a personas que son incrédulas, sino a personas que creen para que Dios haga algo en esa persona. Recuerden que cuando Jesús era en Capernaum, no recuerdo exactamente dónde estaba, fue a su pueblo, y dice que allí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de eso? No hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por los incrédulos. La incredulidad, diga, impide que una persona puede impedir que una persona sea salva. Así es. ¿Ok? ¿Cómo podemos activar? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos quieren activar el don de sanidad esta noche? ¿Cuánto ha sentido de parte de Dios que realmente usted tiene ese don? ¿Cuánto ha sentido que a pesar de que tú mismo eres una persona enferma? Así es. Santo Dios. Porque tú eres loco. Amén. Esto de loco. Así es. A veces uno tiene problemas y dice, pero que yo I'm struggling in this area.
I have drinking problems, por ejemplo, no es que yo tenga. ¿Cómo yo voy a aconsejar a alguien? ¿Por qué? Porque tú eres nueva criatura y Dios está moldeando tu carácter y está moldeando tus músculos. Porque cuando tú estás hablando, esa palabra es una palabra de doble filo. De la misma manera, cuando tú estás cansado, cuando tú estás cansada, cuando tú ya no puedes más y te llama una persona, que no me llame nadie. Pero en ese momento es que Dios quiere que tú hables, porque cuando te va a levantar ese cansancio, vas a ministrar a la otra persona, ¿verdad? Vas a hablar y te vas a sentir nuevo, te vas a sentir fortalecido. De esa misma manera Dios actúa. Señor, aleluya. Bendito Dios. Pídale al Señor que cada día, la primera es comience a orar por los enfermos ahora mismo. Yo lo voy a dar chance ahorita. Cuando terminemos esta parte teórica, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Vamos a empezar a orar por los enfermos, porque así me han enseñado a mí. No es una clase teórica, no es ir y you are dismissed. No. I've been in those services y la gente sale igualito. Porque después yo he conversado con esas personas y me hacen preguntas que digo, ¿sí? Creen en una supergracia, en una hipergracia que Dios te lo va a aguantar todo. Dios me va a perdonar, Dios. Me da esa impresión. Diga, comience a orar ahora mismo por los enfermos. Esa es la primera. La segunda, pídele al Señor cada día que su vida le ponga una persona enferma por la cual orar. Empiece a orar ahora mismo. Pídele a Dios que le ponga una persona enferma. Anhele y desee el don de sanidades con todo su corazón y actúe ejercitándolo todo el tiempo. Cuando usted quiere que su jefe se fije en usted, o sea, obviamente uno lo hace para glorificar a Dios en el caso de nosotros, y Dios te va a recompensar, pero normalmente cuando tú eres un niño, por ejemplo, que quiere que te celebre la gracia, que quiere que tu padre te reconozca, tú tratas de excel, tú tratas de destacarte bastante, ¿verdad? Y entonces el Padre te concede, el Padre te reconoce. Ese es el principio. Anhele y desee el don de sanidades con todo su corazón y actúe ejercitándolo en todo tiempo. ¿Ok? Estas son cosas, recuerden que estas son experiencias vividas por personas. Así es. Primero damos la base bíblica y entonces después te vamos a dar aplicaciones prácticas. Pero tú no puedes irte de aquí solamente con conocimiento teológico. Hay que dar aplicaciones prácticas. Amén. Porque si no la gente no va a entender. No se desanimen si no ven el resultado inmediato. Digo, no te desanimes, Raquel. No te desanimen. Amén. Lo que decimos no. Recuerda que la sanidad es instantánea o progresiva y su trabajo es creer la palabra y orar por las otras personas. Te pongo un ejemplo. Ya oraron por mí, ya no sé qué. Entonces el enemigo comienza a poner dudas. La persona no está totalmente convencida y vuelve el dolor. Déjame ir al médico. Pero Dios es tan grande que, como decía Martín Lutero, el diablo trabaja para nosotros. Cuando vas al médico, el médico lo que hace es confirmar la sanidad. Amén. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Así es. Miren esto, es muy importante. Esto no es, ¿cómo se dice? Guacaquería en español. Like, en inglés es como lamebotas, como Lisonja. Lisonja. adulador. O sea, perdón, no es adular a la persona, pero muy importante. Busque un hombre o una mujer que tiene el don de sanidades y pídale que lo active con ese don. Bendito Aleluya. Dios. Dios santo. Es muy importante eso. No estudiamos ahorita que el don de sanidades se puede adquirir por imposición de manos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y eso aplica para todos los dones, ¿verdad, pastor? Amén. Así es. Amén. Dice aquí, lleve un récord de todas las personas. Esto puede ser polémico. Algunas personas pueden decir que tú lo haces de manera, pero eso es para quizás esta persona. No estoy diciendo que él me lo dijo, es lo que pienso, o la forma que está redactado esto es que
esta persona llevaba un récord de todas las personas por las cuales oró y cuáles de ellas fueron sanadas. Acuérdense que hay circunstancias que no van a permitir que Dios no la va a sanar, porque Dios va a tratar con esa persona. Yo recuerdo cuando yo estaba aquí que di la clase sobre Job, y cómo Job, en el momento que quiso encarar a Dios, vino como un trueno para abajo de Dios y le dijo: ¿dónde tú estabas? Le hizo 60 y pico de preguntas, una tras la otra, una tras la otra. Yo recuerdo que esa persona sufrió en una iglesia mormona, si se puede llamar iglesia, no, una congregación mormona. Sufrió, estaba sentado en el lugar y vio una persona y le dio un golpe duro, ¡pum! Y le dañó esta parte de aquí y no podía moverla o algo así. Y ese día la persona que la trajo me dijo: ese sermón, esa era para ella. Se hablaba del perdón y se hablaba de todas esas cosas y se hablaba de la soberanía y la voluntad de Dios. Recientemente hubo un caso muy triste, muy polémico, sobre alguien que conocen, Salvita, que murió recientemente. Y ha habido una persona que lo ha tomado tan serio que no ha respetado ni mi opinión, ni la memoria, el dolor de la familia, y ha entrado en un debate teológico de aquellas personas que declararon sanidad por Julio Mental y que no se dio y todas esas cosas. Entonces ahí está revuelta la red con todo eso, quiero que sepan. Entonces miren, esta persona, no, yo sí, yo estoy dispuesto a perdonar, pero yo lo que quiero es que Dios me sane. Que Dios me sane, pero no de su corazón. Dios me dijo que le dijera así: si no te sano, aún lo vas a perdonar. Porque lo que tenía era una falta de perdón y un sentimiento enorme en su corazón que irradiaba. Realmente. Entonces hay factores, hay misterios que solamente lo vamos a saber cuando lleguemos allá, ¿no hay? Así es. Que no sabemos. Pero eso le pertenece a Dios. Yo voy a creer, si yo tengo el don de sanidad, yo voy a empezar a moverme. Yo voy a empezar, como dice la palabra aquí, a practicar. Voy a empezar a pedirle a Dios que me ponga una persona para sanarla. Voy a empezar a practicar la compasión. Es muy importante. Entonces, decía, empiezo a orar ahora mismo por los enfermos. Pídele al Señor que cada día le ponga una persona enferma para la cual orar. Anhele y desee el don de sanidades con todo su corazón y actúe ejercitándolo todo el tiempo. No se desanime si los resultados son inmediatos. Busque un hombre o una mujer con el don de sanidades que imponga las manos sobre usted y lleve un récord de todas las personas por las cuales oró y cuente cuántas de ellas fueron sanadas. Ponte de pie. Póngase de pie. Yo quiero llamar a mi pastor. Porque esto es lo que me ha enseñado a mí. Me ha enseñado que ahora vamos a activarnos. ¿Cuántas personas aquí creen que tienen el don de sanidad, que Dios lo ha usado? Pasen aquí adelante. Las personas que tienen el don de sanidad, aquellos que anhelan el don de sanidad. Los que anhelan o que lo tienen. No, los que lo tienen y los que anhelan.